Aquella noche de octubre llovía como si el cielo también quisiera llorar por lo que estaba a punto de descubrir. Yo, Renata, estaba doblando ropa en mi pequeño apartamento cuando escuché 3 golpes desesperados en la puerta. No eran golpes normales. Eran golpes de alguien que corría por su vida. Abrí y ahí estaba ella, Camila, mi hermana gemela, empapada, temblando, con el abrigo mal abrochado y unas gafas de sol puestas a las 10 de la noche. Algo en mi pecho se apretó de inmediato. Las gafas de sol de noche solo significaban una cosa. «Necesito que me ayudes», susurró, con la voz rota. «No puedo más». La hice pasar, cerré la puerta con seguro, un gesto instintivo, como si el peligro pudiera seguirla hasta aquí, y le quité las gafas con cuidado. Lo que vi me heló la sangre. Un moratón violáceo rodeaba su ojo izquierdo, y en su mejilla había marcas que ningún maquillaje podría ocultar por mucho tiempo. «¿Quién te hizo esto?», pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta y se negaba a aceptarla. Camila bajó la mirada. Y ahí fue cuando pronunció el nombre que cambiaría todo. Fue Mauricio. Su esposo. El hombre que todos en la familia admiraban. El abogado exitoso, el yerno perfecto, el que en cada cena navideña brindaba con una sonrisa que ahora yo entendía que era una máscara. Llevaban 4 años casados, y durante esos 4 años yo había notado cosas. Los silencios incómodos de Camila, las excusas para no salir, la forma en que se encogía cuando le alzaba la voz en las reuniones familiares. Pero cada vez que le preguntaba, ella decía que todo estaba bien. Esa noche, todo bien se derrumbó por completo. Me contó, entre sollozos que le costaba controlar, que aquello no era la primera vez. Que llevaba meses ocultándolo. Que el control de Mauricio había comenzado con pequeñas cosas. Revisar su teléfono, decidir qué ropa podía usar, alejarla poco a poco de sus amigas, hasta convertirse en algo mucho más oscuro. Esa noche, después de una discusión por una cena que se había enfriado, él la había golpeado por primera vez con el puño cerrado. Sentí que la furia me subía por la garganta como fuego líquido. Quise salir esa misma noche a buscarlo. Pero Camila me detuvo, aferrándose a mi brazo con una desesperación que no reconocí en ella. Si hago una denuncia, él tiene contactos, abogados, dinero. Va a decir que estoy loca, que me lo inventé todo. Y yo, no tengo pruebas de los meses anteriores. Solo esto de hoy. Fue en ese momento, viendo su rostro destrozado, un rostro idéntico al mío, el mismo que yo veía cada mañana en el espejo, cuando la idea comenzó a formarse en mi cabeza. Una idea tan arriesgada que por un segundo pensé que estaba loca por siquiera considerarla. «Camila», le dije lentamente. «¿Y si por un tiempo, yo soy tú?». Ella me miró como si no hubiera escuchado bien. Le expliqué mi plan. Nadie, ni siquiera Mauricio, podía distinguirnos con facilidad cuando éramos más jóvenes. Solíamos intercambiar identidades en la secundaria para gastarle bromas a los profesores. Ahora, siendo adultas, la situación era mucho más seria, pero el principio era el mismo. Yo entraría a su vida, a su casa, a su matrimonio, mientras ella se recuperaba, reunía pruebas desde las sombras, y planeábamos juntas la manera de sacarla de ahí para siempre, con evidencia suficiente para que Mauricio no pudiera salirse con la suya. Lo que yo no sabía en ese momento, lo que ninguna de las dos podíamos imaginar, era hasta dónde tendría que llegar para desenmascararlo. Ni que descubriría, escondido en su despacho, un secreto que iba mucho más allá del maltrato físico. Al día siguiente until las 9 de la mañana, ya me había puesto la ropa de Camila, sus joyas, incluso había practicado su forma particular de firmar. Ella me enseñó sus rutinas, la hora en que Mauricio se despertaba, cómo le gustaba el café, qué días llegaba tarde del bufete, qué temas evitar en las conversaciones. Cada detalle era una pieza de un rompecabezas peligroso que yo tenía que armar sin cometer un solo error. Cuando escuché la llave girar en la cerradura esa tarde, mi corazón latía tan fuerte que temí que se pudiera oír desde la puerta. Mauricio entró con su traje gris impecable, su maletín de cuero y esa sonrisa encantadora que ahora, sabiendo lo que sabía, me daba escalofríos. «Hola, amor», dijo, besándome en la mejilla como si nada hubiera pasado la noche anterior. Tuve que contener cada músculo de mi cuerpo para no apartarme. Sonreí, tal como Camila me había enseñado a hacerlo, y respondí con normalidad. Esa primera noche fue la prueba de fuego. Un solo desliz,
Una sola palabra fuera de lugar, y todo el plan se vendría abajo. Pero lo que descubrí en los días siguientes fue mucho peor de lo que había imaginado. Mientras fingía ser la esposa sumisa que Mauricio esperaba, comencé a notar patrones que Camila, atrapada en el miedo constante, quizás nunca había podido ver con claridad desde fuera. Las llamadas que él tomaba encerrado en su despacho. Los mensajes que borraba compulsivamente. Una carpeta en su computadora protegida con contraseña, escondida entre archivos con nombres inofensivos. Una noche, mientras él dormía profundamente después de varias copas de whisky, me arriesgué a entrar a su despacho. Con las manos temblando, probé contraseñas que había visto usar en otras cuentas. El nombre de su madre, su fecha de nacimiento, el número de su placa del auto. Nada funcionaba. Entonces recordé algo que Camila había mencionado de pasada. El apodo cariñoso que Mauricio usaba para sí mismo en sus años universitarios, algo relacionado con un equipo de remo del que había sido capitán. Lo intenté. La carpeta se abrió. Lo que encontré me dejó sin aliento. No eran solo fotografías comprometedoras con otras mujeres, aunque las había, docenas de ellas, evidencia de una infidelidad sistemática que se extendía por años. Había algo más grave. Documentos financieros que sugerían que Mauricio había estado moviendo dinero de cuentas conjuntas hacia cuentas offshore a nombre de terceros. Estaba, literalmente, vaciando el patrimonio que compartía legalmente con mi hermana, preparándose silenciosamente para dejarla en la ruina el día que decidiera desaparecer o pedir el divorcio en sus propios términos, dejándola con las deudas y sin un centavo. Fotografié cada documento con mi teléfono, con el pulso acelerado, escuchando cada crujido de la casa como si fuera un paso acercándose. Cuando terminé, cerré todo exactamente como estaba y salí del despacho como un fantasma. Al día siguiente, me reuní con Camila en un café alejado de nuestro vecindario habitual, con gorra y gafas, como dos espías en una película. Cuando le mostré las fotografías en mi teléfono, su rostro pasó por una docena de emociones distintas. Incredulidad, dolor y finalmente, algo que no había visto en ella en mucho tiempo, determinación. Voy a destruirlo, dijo, con una calma que me sorprendió. Pero lo vamos a hacer bien. Con pruebas. Con un abogado que no tenga ninguna relación con su bufete. Y sin que él se dé cuenta de nada hasta que sea demasiado tarde. Así comenzó la segunda fase del plan. Contactamos a una abogada especializada en violencia doméstica y fraude financiero, una mujer llamada Valeria que había ayudado a decenas de mujeres en situaciones similares. Ella nos guió en cómo documentar cada prueba de manera que fuera admisible legalmente, como abrir una cuenta bancaria secreta a nombre de Camila para que pudiera tener recursos propios el día que todo estallara, y cómo coordinar con las autoridades para que el operativo de recolección de pruebas del fraude financiero se hiciera al mismo tiempo que la denuncia por violencia doméstica, evitando que Mauricio tuviera tiempo de mover más dinero o destruir evidencia. Durante las siguientes semanas, viví una doble vida surrealista. Por las mañanas era Camila para el mundo exterior, sonriendo en el supermercado, saludando a los vecinos, incluso asistiendo a una cena con los socios del bufete de Mauricio donde tuve que fingir interés en conversaciones sobre litigios corporativos mientras por dentro hervía de rabia. Por las noches, en secreto, me comunicaba con la verdadera Camila y con Valeria para coordinar cada paso. Hubo momentos de terror genuino. Una tarde, Mauricio llegó antes de lo esperado y me encontró revisando unos papeles en su despacho, papeles que yo había sacado con cuidado de una gaveta que él creía bien escondida. ¿Qué haces aquí?, preguntó, con un tono que en un instante pasó de la sorpresa a algo más frío, más peligroso. Mi corazón se detuvo. Por una fracción de segundo estuve segura de que todo se había terminado, de que él sabía, de que ahora yo también estaba en peligro. Pero recordé algo que Camila me había dicho, que cuando él se ponía así, lo mejor era mostrar sumisión inmediata, nunca confrontación. Estaba buscando el cargador de mi teléfono. Pensé que lo habías dejado aquí, dije, bajando la mirada, con la voz temblorosa que, para mi alivio, sonó exactamente como el miedo genuino que Camila debía sentir en momentos así. Funcionó. Él resopló, me dijo que no volviera a entrar a su despacho sin permiso, y se fue a cambiarse de ropa. Pero ese incidente nos hizo entender que el tiempo se estaba acabando. Teníamos que actuar antes de que algo saliera mal de verdad. La noche que decidimos ejecutar el plan final, todo estaba coordinado al milímetro. Valeria había presentado ya la denuncia formal por violencia doméstica,
respaldada con fotografías de las lesiones de Camila tomadas por un médico forense independiente esa misma semana, y con un peritaje que documentaba las lesiones antiguas también, cicatrices de años de maltrato que Camila jamás había reportado. Al mismo tiempo, un investigador financiero que Valeria conocía había preparado un informe detallado sobre las transferencias irregulares de Mauricio, listo para entregarlo a las autoridades fiscales y también como evidencia adicional en el proceso de divorcio. Esa noche, cuando Mauricio llegó a casa, lo esperaban 2 oficiales de policía en la sala, junto con Valeria y, finalmente, la verdadera Camila, que había insistido en estar presente para mirarlo a los ojos una última vez. Nunca olvidaré la expresión de su rostro cuando entró y nos vio a las 2 juntas, idénticas, de pie, una al lado de la otra. Por un instante pareció que su cerebro no podía procesar lo que estaba viendo. Miró a Camila, luego a mí, luego otra vez a Camila, como si intentara encontrar la trampa, el truco, la explicación que le devolviera el control de la situación. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Balbuceó, su voz perdiendo toda la seguridad arrogante que siempre la había caracterizado. Lo que está pasando, dijo Camila, con una voz que yo nunca le había escuchado antes, firme, sin un solo temblor, es que se acabó. Todo. El maltrato, las mentiras, el dinero que creías que ibas a robarme sin que nadie se diera cuenta. Uno de los oficiales dio un paso adelante y comenzó a leerle sus derechos mientras el otro le explicaba que quedaba detenido por las denuncias de violencia doméstica, con una orden de investigación adicional abierta por las irregularidades financieras que ya habían sido reportadas a la fiscalía. Mauricio intentó protestar, intentó usar su labia de abogado, mencionó nombres, amenazó con demandas, pero por primera vez en años, nada de eso tuvo efecto. Las pruebas eran contundentes, documentadas, irrefutables. Cuando se lo llevaron esposado, Camila se quedó parada en la puerta de la que había sido su casa, viendo desaparecer el auto patrulla en la oscuridad de la calle. No lloró. Simplemente respiró, como si por primera vez en años el aire le llegara completo a los pulmones. Los meses siguientes no fueron fáciles. El proceso legal fue largo, con audiencias, declaraciones, y la incomodidad de ver a la familia dividirse entre quienes apoyaban a Camila desde el primer momento y quienes, increíblemente, todavía dudaban, murmurando que seguro había parte de los dos. Hasta que las pruebas financieras y médicas se hicieron públicas en el juicio y todo cuestionamiento se disolvió por completo. Mauricio fue condenado por violencia doméstica agravada y por fraude financiero, con una sentencia que incluía tanto prisión como la obligación de restituir cada centavo que había intentado esconder en cuentas offshore. El divorcio se resolvió a favor de Camila en tiempo récord, gracias a toda la evidencia ya reunida, y ella recuperó no solo su patrimonio, sino también, poco a poco, su identidad, la que había ido perdiendo pedazo a pedazo durante 4 años de matrimonio. Un año después, nos sentamos las 2 en el mismo café donde todo había comenzado nuestro plan, esta vez sin gorras ni gafas de sol, sin necesidad de escondernos de nadie. Camila había vuelto a pintar, algo que había dejado por completo durante su matrimonio, y me contó que estaba pensando en abrir un pequeño estudio de arte, algo que Mauricio siempre había ridiculizado como una pérdida de tiempo. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto? Me dijo, revolviendo su café con una sonrisa genuina, la primera que le vi en mucho tiempo. Que tuve que dejar de ser yo misma por unas semanas, dejar que tú fueras yo, para finalmente poder volver a serlo de verdad. Nos abrazamos ahí mismo, en medio del café, 2 mujeres idénticas por fuera pero que habían recorrido caminos completamente distintos, una viviendo el infierno en silencio durante años, la otra entrando a ese infierno por decisión propia solo para ayudar a apagarlo. A veces la sangre no solo se demuestra en los parecidos físicos, sino en la disposición a arriesgarlo todo por quien amamos. Esa noche de lluvia, cuando Camila tocó mi puerta con el rostro marcado y el alma rota, ninguna de las 2 imaginó hasta dónde llegaría aquel intercambio. Pero si algo aprendimos las 2 fue esto: ningún hombre que se cree con derecho a lastimar a una mujer está preparado para enfrentar a 2.